Bienvenidos a este nuevo episodio, el penúltimo episodio de la serie 20 preguntas que Dios quiere hacerte hoy. Y la pregunta número 19 de hoy dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El texto base queda en Lucas 10:25 al 37. Acompáñame en esta lectura. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Los huesos necesitan piel y color para ser reales, y en cierto sentido la ley es solo una visión esquelética de cómo es Dios. La pregunta del joven intérprete de la ley tenía que ver con heredar la vida eterna, y Cristo desvió su pregunta a la ley de Dios. La pregunta del intérprete de la ley fue, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Con frecuencia cuando consideramos este pasaje, nos salimos de las casillas porque el intérprete parece estar tratando de alcanzar el cielo con sus propios esfuerzos y Jesús no le dice pide misericordia o recibe la gracia de Dios o hasta confía plenamente en la obra del Calvario pronta a consumirse. Jesús se dirige directamente a la ley. Sin embargo, volvamos a considerar la pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es un hecho sabido que en los días de Jesús había algunos que se sentían la necesidad de hacer reglas insoportables para asegurarse un lugar en el cielo, pero este no es el caso aquí. Una herencia es un don concedido, no se basa en las necesidades, sino en un pacto que establece una relación entre el benefactor, que es Dios, y el beneficiario, que somos nosotros. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Otra forma de decirlo es, ¿cómo establezco una relación con el eterno benefactor de la eternidad? Pero en este episodio no se trata de las preguntas que hacemos a Dios, sino más bien de las preguntas que Dios nos hace a nosotros. Aún así, Jesús responde la pregunta de este intérprete de la ley, una pregunta que todos debiéramos hacernos, con una serie de preguntas de su parte. Examinemos de qué modo Jesús respondió la pregunta del intérprete de la ley con una excelente pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Estos dos grandes temas, amar a Dios y amar a los seres humanos, están involucrados implícita y explícitamente a lo largo de la palabra revelada de Dios. El doctor de la ley no estaba satisfecho con la opinión y las obras de los fariseos. Había estado estudiando las escrituras con un deseo de conocer el significado real. Tenía vital interés en el asunto y había preguntado con sinceridad, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Jesús respondió al intérprete, haz esto y vivirás. Una vez más, al hacer ha de llevarse a cabo en el contexto de una relación con Dios,
no como una lista de cosas que hacer o no hacer. La pregunta práctica es, ¿cómo hacemos esto? El intérprete debió haber pensado, hacer esto requiere relacionarme con mi prójimo, así que preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Conocer la voluntad de Dios y permitir que cale hondo en nuestro corazón son dos experiencias que a menudo están mucho más lejos de lo que nos gusta admitir. Mientras la voluntad de Dios siga siendo teórica, en realidad no hay problema, salvo que Jesús, como el maestro de los maestros, responde a la pregunta de sus alumnos con otra herramienta didáctica, una parábola. Una parábola, como explica Michel Warden, es una verdad envuelta en una historia. Las historias componen la tela de la vida. A través de ellas aprendemos, nos comprendemos mutuamente y a nuestro mundo a menudo nos hacen cambiar y crecer. Jesús le cuenta al intérprete la parábola del buen samaritano, quizás la parábola más famosa de todas. Los hospitales han adoptado el nombre para transmitir su misión. A la gente, cuando trata a los demás con extraordinaria amabilidad, se le llama buen samaritano. El odio entre los dos grupos era intenso. Para los judíos estaban los gentiles y después los samaritanos. Decirle samaritano a alguien era casi el peor insulto que se podría lanzar. Leamos la parábola de Jesús y notemos cuán poca necesidad hay de una interpretación elaborada. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Lucas 10, 30-35. La historia, como solo una historia puede hacerlo, atrapó el alma del intérprete. La verdad de su prejuicio pecaminoso y de sus pretensiones de superioridad moral quemaban su conciencia. Cuando Jesús fijó la vista en él y le preguntó, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La pregunta tenía una respuesta obvia, pero el incriminado ni siquiera podía soltar el nombre samaritano. Respondió, el que usó de misericordia con él. Más importante incluso que descubrir la identidad de su prójimo fue su descubrimiento de un principio más amplio y universal, el concepto de misericordia y lo que significa ser un prójimo. Así la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con distinciones de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. El impacto de este momento de enseñanza y aprendizaje entre Jesús y el joven intérprete nos recuerda que nuestra vida eterna realmente tiene que ver con las relaciones entre nosotros y Dios y entre nosotros y los demás. También nos enseña que para que la ley de Dios sea eficaz, debe definirse en términos tangibles y reales. De lo contrario, podríamos pensar correctamente, pero nunca vivir correctamente.